Buenas tardes, soy Pablo Arjona, redactor jefe de dirconfidencial.com. Muchas gracias en nombre de Evercom y de Dir Confidencial por asistir a esta mesa redonda, tanto a los ponentes que ahora presentaré como al público asistente, que ya veo que sois muchos. Vamos a hablar durante los próximos minutos sobre propósito corporativo y comunicación. Queremos que este webinar dure 1 hora, trataremos de ser puntuales. Como sabéis, el propósito corporativo es una de las grandes tendencias en la gestión de intangibles en el mundo empresarial. Sabemos que los inversores, la sociedad en su conjunto, los propios empleados, las administraciones públicas exigen cada vez más a las empresas que aporten valor a la comunidad y a su entorno. En esta estrategia, la comunicación, como sabéis, es fundamental, y precisamente para hablar de ello, de esta vertiente de la comunicación en el propósito corporativo, pues contamos con grandes expertos en la materia, que paso ahora a presentar. Tenemos a María Luisa Melo, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y RSC en Huawei España. Está también Amparo Lobato, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Kellogg's, España. También Luisa Aggi, directora de Comunicación de IKEA Ibérica. Y Juan Gabriel Corral, director de la División de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos en Evercom. Muchas gracias a todos vosotros por estar presente en esta mesa redonda. Antes de empezar a hacer las preguntas a los ponentes, quería recordar al público que puede hacer las preguntas en el chat que tenemos habilitado, que tenéis en vuestras pantallas, y al final de la exposición de los ponentes haremos una selección de esas preguntas. Sin más, empiezo a preguntar a los ponentes ¿qué peso está teniendo el propósito corporativo en vuestras organizaciones? ¿Es una tendencia creciente? Sí, podemos empezar por ti, Luisa Aggi. Bueno, muchísimas gracias a Evercom y a Dir Confidencial por organizar la mesa, y a todos los que os habéis podido conectar. Bueno, fíjate, para mí no solo es creciente, en el caso de la organización en la que trabajo yo, en IKEA, es relevante desde su fundación. O sea, cuando se crea la compañía hace 75 años, el ejemplo que suelo poner es el dueño, o sea, el fundador podría haber dicho: yo quiero forrar el mundo de estanterías Billy's, ¿no? Y entonces, pues eso podríamos decir hoy, tic, pues casi cumplido, porque todo el mundo tenemos una Billy detrás, delante. Pero él no dijo eso cuando fundó la compañía. Él lo que dijo es que quería crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y ya en ese momento sentó las bases de una forma distinta de operar, de trabajar, de diseñar. Luego hay una idea de negocio que aguante ese propósito, esa visión. Pero pues la forma de reclutar, los valores que acompañan, la forma de construir, desde dónde empieza el conocimiento del cliente para que luego encontremos en las tiendas lo que tú necesitas en tu casa, por qué ese precio, por qué con ese intentando reducir al mínimo el impacto en el planeta, y cómo reclutas a las personas. Entonces, eso lo que te das cuenta es que en nuestro caso no es creciente, es algo con lo que nace la compañía. ¿Qué pasa después? Que con esa visión que inspira en general, en el caso ahora de España, por ejemplo, pues hemos dedicado un segundo análisis a decir en qué momento estamos ahora en España, qué está pasando en esta sociedad y cómo están la gente, nuestros clientes y nuestros colaboradores. Entonces ahí estamos ajustando en términos de comunicación, por decirlo de alguna manera, esa gran visión. Y nosotros, lo que ahora hemos contado es decir, bueno, nosotros en España ahora lo que creemos es que todo el mundo se merece un verdadero hogar. Y cuando hablas de un verdadero hogar, estás implicando no solo lo físico, sino también lo emocional. Y pues en función también de ese ajuste local y el momento de ese propósito inicial es donde trabajamos. Como que hoy te diría que en nuestro caso es algo que viene de siempre y que simplemente lo que se ha puesto ahora de manifiesto es que es una magnífica herramienta de relación y de engagement con tus clientes, con tus trabajadores y con todos tus públicos objetivos. María Luisa Melo, de Huawei, he visto que has puesto un tuit ahora hace unos minutos anunciando el evento, que decías que el propósito es una obligación de largo recorrido. ¿Cómo es en vuestro caso en Huawei? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias igual a Evercom y a Dir Confidencial por haber organizado este panel. Yo creo que es un tema que efectivamente, como decías, está pues últimamente bastante de moda, pero en línea con efectivamente lo que comentaba en Twitter,
me parece que no es una moda, o no debería, o no debiera de serlo. Al menos desde luego a nivel de estrategia de comunicación y en concreto en Huawei lo hemos tenido presente desde hace mucho tiempo. Pero además con la voluntad de que efectivamente sea bueno, pues un pilar de largo recorrido. Y hay un aspecto que es importante, que es también la fiabilidad del que escucha, de la audiencia. Yo creo que este tipo de estrategias cortoplacistas en las que coyunturalmente se le ocurre a que es viable y es lícito, ¿no? Se le ocurre una opción, una propuesta social, se activa y funciona muy bien, como digo, es lícito, pero me parece que no genera francamente fiabilidad ni confianza en la audiencia ni en la industria. Y el tema de la comunicación y en concreto con propósito, ¿no? Como es el tema del debate, precisamente va de eso, va de confianza mutua. Y esa ha sido desde siempre la voluntad en concreto de Huawei cuando activó hace ya 9 años la estrategia de responsabilidad social corporativa, que precisamente sigue con la misma vigencia 9 años después. Nosotros en España activamos un plan que dimos en llamar en su momento Creando Oportunidades a través de la educación, un plan que buscaba reforzar las skills, un plan que por aquel momento la verdad es que nos encontramos después de un trabajo, un análisis, una reflexión con una tasa de desempleo juvenil muy alta que desafortunadamente se mantiene. Y además ahora en un entorno global, competitivo, digital, en el que más que nunca tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, por responder a tu pregunta, largo recorrido, análisis y reflexión previa y, por supuesto, mucha confianza y mucho respeto en la audiencia y en el público, que al final es el que recibe el mensaje que se traslada desde las compañías. Gracias, María Luisa. Amparo Lobato, desde Kellogg's, ¿cómo es la visión, el propósito en vuestra compañía? Ilústranos un poco. Pues bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar. La verdad es que para mí es un orgullo hablar de la visión y el propósito de Kellogg's como compañía. Y es un orgullo porque es tan sólido, tan constante, que tiene más de 100 años. Nosotros seguimos manteniendo los mismos valores, el mismo propósito y las prioridades que ya definieron la creación de la compañía cuando nuestro creador, William Kidd Kellogg's, fundó la compañía en 1906. Él fue el inventor de los cereales de desayuno con un objetivo muy claro, que era introducir los alimentos de origen vegetal de forma masiva en la dieta en aquel momento de los americanos, porque es una compañía de origen americano, pero que ahora mismo está presente en todo el mundo, en más de 180 países. Y seguimos manteniéndonos firmes a ese propósito. El objetivo era en ese momento, somos personas que queremos ayudar al mundo a nutrirse, a alimentarse mejor, y estamos aquí para dar valor, y seguimos en el mismo sentido. Es verdad que las prioridades de la sociedad cambian, y si bien ya desde el primer paquete de cornflakes en 1906 ya se hizo con cartón reciclado, hoy hay que ir mucho más allá, porque ya se exige que a lo largo de toda la cadena de valor de producción, en nuestro caso de los alimentos, no nos podemos conformar con nutrir a las personas y hacerlo de forma sostenible y responsable, sino que como líderes tenemos que ayudar a que otros lo hagan. Como líderes tenemos que impulsar a los gobiernos, tenemos que impulsar a los consumidores, tenemos que impulsar al resto de industria a que vayan abrazando de alguna manera estos principios que cada vez la sociedad exige más, y en gran medida creo que lo exige porque nosotros también somos conscientes y en nuestra comunicación hacemos que otros cada vez sean más conscientes. Nosotros, como digo, desde el primer paquete de cornflakes ya era de cartón reciclado, pero lanzamos nuestros compromisos de sostenibilidad hace apenas 5 años. Eran cosas que ya hacíamos, pero no le habíamos puesto nombre, no le habíamos puesto etiquetas, no nos habíamos puesto objetivos. Hoy sí, hoy tenemos unos objetivos concretos en reducir el uso de plástico, en que todo nuestro cartón proceda de fuentes
sostenibles, en que el 100% de nuestros principales ingredientes, que son vegetales todos, se produzcan de forma respetuosa con el medio ambiente. Digamos que lo teníamos interiorizado y era parte del propósito de la compañía, pero creo que cada vez más, y creo que esto es positivo, el consumidor nos exige más, somos más conscientes y nos ponemos metas más exigentes con nosotros mismos. Y eso es bueno. Y yo creo que incluso desde la industria a veces tenemos la responsabilidad incluso de pedir a los gobiernos que se comprometan y que vayan más allá. Entonces, eso es parte del propósito. Bueno, luego obviamente creo que puede haber otras compañías que se apuntan a esta tendencia y que son más recientes, y como decía María Luisa, es lícito y es ideal, pero al final son las grandes compañías las que lideran, y es bueno que todos los demás se apunten a ese liderazgo. Creo que es positivo. Gracias, Amparo. Bueno, queda claro con vuestras exposiciones que estáis en empresa, que el propósito está en el corazón de la compañía, con una ya trayectoria bastante larga. Juan Gabriel, en vuestro caso, tu óptica es un poco diferente porque estás en el lado de la consultoría. ¿Cuál es tu primera aproximación al propósito vinculado a la comunicación? Una gran empresa como las que nos acompañan, pero en un proceso también de evolución y de reenfoque, pues ya iniciamos hace un tiempo, nos repensamos y pensamos cuál podía ser también nuestro propósito, ¿no? Cuando nosotros decimos que hablamos de crear vínculos, es porque después de mucho pensar, verdaderamente así lo creemos, desde lo que hacemos, la comunicación, los contenidos, las estrategias de relaciones corporativas, etcétera. Al final eso se traduce en vínculos y nos lo creemos mucho y apostamos porque es nuestro propósito. Coincido plenamente en que no debe ser una moda, una etiqueta, no puede ser un claim, un propósito, porque el claim nace y se muere. No digo ya un eslogan que sirve solo para una campaña, no puede ser un claim, un brindis al sol, porque es muy trascendente un propósito. Pero nosotros cuando decimos que hablamos de que creamos vínculos, nos lo creemos y vamos a por ello, y de verdad es que da sentido a lo que hacemos, ya sean vínculos profesionales, ya sean vínculos transaccionales o comerciales, ya sean vínculos profesionales, personales. Al final la comunicación genera vínculos entre nuestros clientes y sus propios clientes, con lo cual pues nos identificamos mucho y todo lo que hacemos al final es para que se generen esos vínculos. Yo creo que, no sé si es una moda, creo que esto ha venido para quedarse. Fijaos, yo, por poner algún ejemplo, traigo un antiguo premio Nobel, ¿no?, de economía. Friedman decía que las empresas no tenían la obligación de ir más allá de lo que dicta la ley a la hora de combatir la discriminación. Pues fijaos de ahí a lo que el año pasado la Business Roundtable decía, ¿no?, el gran lobby industrial en los Estados Unidos, que ya el propósito de las empresas no es maximizar la rentabilidad de sus accionistas, sino crear valor para sus stakeholders. ¡Wow! Luego eso hay que tangibilizarlo, que eso es otro tema importante, ¿no? Que el propósito se tangibilice, que no quede una mera declaración. Pero algo está pasando, o algo nos está pasando para que vayamos de declaraciones como la primera a esta segunda, ¿no? Yo creo que el propósito marca mucho, hay que creérselo. Además, creo que es un ejercicio muy bonito para aquellas compañías que todavía no tengan bien definido un propósito corporativo. Debe ser un ejercicio, creo que colegiado. Un propósito no debe salir de un departamento de marketing, en mi opinión, únicamente, ni de comunicación. Lo suyo es que sea participativo, colegiado, porque además es un ejercicio de cohesión tremenda entre el liderazgo de la organización, ¿no? Y con lo cual no puede ser algo que nos hemos sentado un día a hacer un pequeño brainstorming y ha salido de marketing. No, es algo mucho más serio, ¿no? Porque realmente ahí fuera hay un mercado, hay stakeholders, hay consumidores, hay instituciones que están pidiendo marcas con propósito, verdaderamente, ¿no? Con lo cual no puede ser un mero ejercicio de alarde o de imagen puntual o de oportunidad. Gracias, Gabriel.
bueno, todos los que estamos aquí hablando hoy estamos relacionados con la comunicación. Me gustaría saber también, vosotras, como directoras de comunicación de vuestras empresas, ¿qué papel tiene el área de comunicación en, digamos, vehiculizar este propósito y que sea conocido en la sociedad? María Luisa Melo, no sé si podemos empezar por ti en este caso. Sí, bueno, pues yo estoy de acuerdo con Juan Gabriel en que efectivamente ese tipo de estrategias o de propósitos no solamente deben de salir evidentemente del Departamento de Comunicación o al menos deben de estar consensuados a nivel de compañía. En primer lugar, yo creo que es fundamental tener presente que más allá de cualquier estrategia con propósito o incluso, te diría más, sin propósito, que también es posible, no pasa nada, es muy importante que esté vinculado y que esté soportado por la estrategia de negocio de la compañía. Es decir, la comunicación como tal tiene que ser un activo fundamental para el desarrollo de negocio, para la reputación y para la imagen de marca de cualquier compañía. Y es por eso que, diría más, aquellas compañías en las que los departamentos de comunicación están desvinculados de las áreas de desarrollo de negocio o incluso de los departamentos o de presidencia o de dirección general, existen y existen con bastante frecuencia, pero yo creo que es fundamental ese pilar, ese soporte. Creo que el Departamento de Relaciones Públicas, de Comunicación, como lo queramos llamar, de una compañía, tiene que ser el brazo activo de la reputación a nivel nacional e internacional, y tiene que tener un soporte muy importante de desarrollo de negocio e incluso, por supuesto, formar parte del comité de dirección de cualquier compañía. Porque como digo, es el motor, es la herramienta para hacer las cosas de forma comprensible y para generar valor diferencial, no solamente en los stakeholders de nuestro departamento, que yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, conocemos perfectamente, pues como son diferentes stakeholders de la administración pública, prensa, ecosistema, en fin, sino también los propios clientes, sea cual fuere, es decir, los clientes que pueden ser usuario final, usuarios corporativos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el papel del Departamento de Comunicación y el papel en concreto también de la figura del director de comunicación como embajador de la marca. Y además, de nuevo vuelvo a lo que os decía al principio, con ese afán de que sea, pues que se crea, ¿no? Yo creo que es muy importante ser creíble y creo sinceramente que si ese propósito y esa estrategia no se cree dentro del departamento ni dentro de la compañía, es tremendamente difícil hacerlo creer fuera de la compañía. Es decir, si no estás convencido de lo que transmites, no lo vas a convencer externamente ni vas a hacerlo creíble. Entonces, yo creo que en un mundo tan competitivo como el actual, esa inteligencia emocional de llegar al público al que te diriges y que sea creíble tu mensaje es fundamental y solo es viable si internamente es así, si internamente hay una cohesión y se apoya ese mensaje y esa estrategia. Gracias, María Luisa. Amparo, perdón, Gabriel, ¿querías hablar? Bueno, claro, estoy totalmente de acuerdo, que creo que si verdaderamente no cala y no se entiende desde dentro, se va a notar hacia afuera y mucho. Yo creo que la comunicación tiene un papel también fundamental, que es como gran decodificador del propósito hacia los stakeholders, hacia afuera y hacia adentro. Porque puede ocurrir que creamos en un propósito, pero lo que se percibe de la compañía está lejos de verdaderamente lo que es el propósito, ¿no? Y inicialmente, si un propósito está bien declarado, bien definido, bien construido, es porque responde a la esencia y al papel que quiere dar la empresa, se quiere dar la empresa en su comunidad, en la sociedad, en el mundo, y solamente ya con el hacer las cosas debería ser coherente con el propósito. Pero a veces no ocurre, y desde luego sí que creo que la comunicación en sus mensajes, sus contenidos, sus estrategias, sus tácticas, su adaptación al mensaje a los stakeholders en los momentos, es clave como puente entre el propósito
y la tangibilización del mismo. Porque aunque no vamos a ir siempre con el front con nuestro propósito, lo que hacemos, cuál es nuestro propósito, pero al final si hay incoherencia se acaba percibiendo, ¿no? Lo cual el DIRCOM, la comunicación, tiene un rol importante en decodificar, en traducir propósito, democratizarlo, hacerlo entendible y tangible, y por lo tanto asegurar esa coherencia, ¿no? Gracias, Gabriel. Amparo, quería preguntarte eso, sobre el papel del DIRCOM en esta transmisión del propósito y hacerlo de forma coherente. ¿Qué opinas? Pues mira, en nuestro caso en Kelos la función es asuntos corporativos y engloba dentro de una misma función tanto la comunicación interna, la externa, los asuntos corporativos, lo que es Public Affairs, y también toda la gestión y la comunicación de los programas de RSC y sostenibilidad. Con lo cual es quien digamos está más en el día a día de la ejecución y de la tangibilización, por decirlo de algún modo, de ese propósito. Pero también yo siempre creo que nosotros somos los ojos y los oídos de la organización. Para nosotros que tenemos un propósito muy sólido, muy construido, con mucha herencia ya, que lo tenemos muy claro, a veces nos tenemos que, la gente, los compañeros de la organización están en su día a día y yo creo que la gente de comunicación estamos ahí para hacernos conscientes de por qué estamos ahí, de para qué estamos ahí, de cuál es nuestro propósito. Y eso tiene un poco que ir en el ambiente constantemente, en todo lo que hacemos, en cómo nos comportamos y en lo que decimos. Y también a su vez, eso internamente, pero también a su vez externamente, tenemos que estar constantemente vigilando el exterior y por eso siempre creo que debemos ser los ojos y los oídos en el exterior de la organización para ver cómo de relevante es nuestro propósito para la sociedad y cómo hay que evolucionar, como la sociedad evoluciona, e ir adaptando nuestros propósitos a las necesidades cambiantes de la sociedad. Entonces yo creo que en nuestro caso en Kelos la función de comunicación de asuntos corporativos forma parte del comité de dirección en todos los niveles. Aquí en el caso de España, yo estoy en el comité de dirección de España, pero también estamos en el comité de dirección de Europa y por supuesto a nivel global en los diferentes escalones de la compañía, y en todos ellos creo que sí que somos el equipo que más se asocia a esa ejecución del propósito, porque somos los que quizás siempre estamos precisamente haciéndolo tangible. Yo creo que también me gustó mucho lo que decías antes, Luisa, cuando también recursos humanos a la hora de reclutar talento tiene en cuenta que las personas que se unen a la organización compartan esos valores que como organización tenemos, que sea fácil que sean integrados en nuestra cultura, porque al final todo forma parte del propósito, también la cultura y los valores que como personas compartimos dentro de la organización. Yo siempre digo que las empresas no somos más que un grupo de personas y que las empresas toman la dirección que ese grupo de personas quieren que tome y se comprometen más o menos con la sociedad en la medida en que las personas que dirigen la organización se comprometan con la sociedad. Con lo cual, ese propósito tiene que estar siempre ahí y nuestra función de comunicación es, por una parte, hacerlo tangible y hacernos consciente de lo que somos y a nivel personal de lo que aportamos al propósito. Muy bien. Luisa, allí, en vuestro caso, en IKEA, el papel de la comunicación para vehiculizar este propósito, ¿cuál es? Perdón que me quite el sonido. No, pues fíjate, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa, porque en realidad el rol es importante, pero fíjate que yo no creo que sea tan crítico internamente el caso del rol de comunicación. O sea, es por la forma de funcionar, la forma de trabajar que tenemos. Los valores y la visión está tan presente en la compañía que todo el mundo la tiene en la boca y siempre se gestiona en función de esos valores. Y si nosotros creemos que liderar con el ejemplo es uno de los valores importantes, eso lo emplea todo el mundo.
hacemos campañas de valores, por ejemplo, hacemos una campaña de propósito, pero en una presentación que haga cualquier otra persona de la organización aparece la visión y yo no le he dicho en ningún momento que tenga que ponerla. O sea, lo que decir es que es algo tan interiorizado, es algo tan claro en la organización que no hace ninguna falta casi ni promoverlo. O sea, es algo que se respira. Y externamente lo que sí trabajamos un poco más es un poco lo que decíais antes, lo que decía Amparo es, para mí no es tanto, lo decía yo, no es repetir el propósito, es que ese propósito implica unos comportamientos y es una forma de actuar. Entonces, eso tiene que ver con que si nosotros creemos que es fácil, queremos crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, eso pasa por hablar en un lenguaje comprensible. O sea, punto. Entonces, eso no quiere decir que yo tenga que repetir en cada comunicación, ni canal, ni formato el propósito hasta aburrir. Lo que quiere decir es que yo tengo que vivirlo. Tengo que vivir haciendo que sea una comunicación asequible para todo el mundo, comprensible para todo el mundo, nosotros utilizamos la sencillez como un valor, pues que esa sencillez se ve a la hora de hablar con nosotros e interactuar con la empresa. Entonces, fíjate que siendo el rol, de acuerdo, o sea, no soy su comité de dirección, soy parte del comité ejecutivo, o sea, todo eso efectivamente es compartido con mis compañeras, pero no me siento la guardiana ni protectora ni de la visión ni de los valores. O sea, siento que es una herramienta más de trabajo que tengo porque creo que todo fluye de tal manera que me lo ponen muy fácil. O sea, no, pues sí hacemos campañas de valores, por supuesto que hacemos una vez al año, por ejemplo, ¿cuál es tu valor favorito? Pues hay una época que decimos, oye, pues en todas las presentaciones cada uno se presenta antes de hablar con su valor favorito. Trabajamos mucho la parte cultural y la formación, pero yo te diría que no siento que sea la guardiana de esa visión porque destila por los poros. Entonces yo estoy muy tranquila, yo siempre digo que ni que por mí podría ser portavoz cualquiera, que yo me atrevería mañana a coger a cualquiera en mi organización y cuando digo cualquiera y sin entrenar y sin entrenamiento ponerlo delante de los medios o delante de otro stakeholder y sé casi a ciencia cierta que no paso ningún miedo. O sea, nosotros tenemos toda una formación en redes para asegurar que la gente comparte su vida fuera y lo que hemos hecho es dar la formación necesaria para que lo puedan hacer porque nos da mucha pena que todo eso que está dentro pues no se vea más, ¿no? Yo creo que de alguna forma se destila pero no se ve, o sea que no me siento protectora. Para mí es una herramienta de trabajo magnífica porque me ayuda a lo que decía María Luisa, que la coherencia interna y externa sea tan llamativa que no me supone un esfuerzo contar unas cosas porque destila la marca. Y entonces, bueno, yo creo que esa coherencia es cuando llegué a la compañía fue una de las cosas que más me llamó la atención, que era muy fácil contar muchas cosas porque eran tan naturales que salían solas y entonces, bueno, yo creo que esa coherencia te ayuda a articular el discurso de una manera muy especial. No tienes que forzar nada, no tienes que convencer a nadie, porque yo, pues lo digo, me siento muy tranquila con esa conexión interna-externa. Así que desde ese punto de vista es fácil. Bueno, queda claro entonces que el propósito es algo transversal en la compañía y que el DIRCOM, como decía Luisa, no es guardián de este área, ¿no? Gabriel, en tu caso, quería preguntarte, ¿qué papel puede tener una consultora para potenciar todo esto que estamos hablando? ¿Cuál es vuestro papel en este área? Yo creo que desde ayudar a construir ese propósito, aunque creo que los protagonistas de eso puede ser en todo caso una ayuda guiada, porque los protagonistas son las propias empresas, pero yo creo que, aunque somos consultora, pues nos vemos como al final un DIRCOM, ¿no? Es decir, antes lo hablaba, es la traducción y la percepción real de ese propósito, ¿no? Ante los stakeholders. Yo creo que tenemos que ser capaces de ayudar a los clientes a que el propósito verdaderamente sea percibido o que lo que se perciba de las compañías inspire ese propósito de manera sincera. Y ese debe ser nuestro rol, y que no es poco. Desde definir una narrativa, que también se habla mucho ahora de esto, pero creo que es algo que ha podido estar siempre ahí, que ahora cobra mucha importancia, pero es que de verdad creo que la tiene, ¿no? Desde definir una narrativa que exprese un propósito y cómo ese propósito nos define como organización, lo que hacemos, hasta luego ya declinar esa narrativa y tangibilizarla a través de estrategias, canales, contenidos, ¿no? Bueno, es eso, son esas percepciones que inspiren propósito, asegurar que inspiren propósito, ¿no? Luego yo creo que también es importante, y
nosotros, por lo menos nosotros, también trabajamos con líderes, los líderes corporativos, que no el líder en singular, líderes y líderes desde más arriba hasta un poco más abajo, son también grandes vehículos activos de reputación y de proyección de una compañía, de sus valores y de su propósito. Trabajar con los líderes para que en todos los entornos presenciales, digitales, también sean excelentes, grandes vehículos de traslación de ese mensaje llegado a propósito, pues es otra de nuestras funciones también. Luego, bueno, pues el campo es amplio, ¿no? Pero es indudablemente que cada vez más trabajamos con clientes más comprometidos con el propósito, más preocupados de tomarse muy en serio el propósito y la comunicación que ha de ayudar a tangibilizarlo. Gracias, Gabriel. Bueno, retomo tu hilo sobre el papel de los líderes de la organización en transmitir este propósito. Amparo Lobato, ¿cuál crees? Hemos hablado del papel del DIRCOM, del área de la comunicación o del área de asuntos corporativos en el propósito. Personalizándolo más en el CEO o presidente de la compañía, ¿cuál crees que debe ser su papel en este área, en este campo? Pues antes de nada yo creo que todos los miembros de la organización tienen que compartir el propósito, no solo conocerlo, sino compartirlo, hacerlo suyo y que esté alineado con su propósito personal. Obviamente, en una compañía como la nuestra, con trayectoria, con gente que lleva muchos años, actualmente mi directora general lleva 17 años en la compañía, o sea, tiene el propósito asimiladísimo, es que es su propósito de vida también. Pues es muy fácil, porque es que simplemente siendo natural y siendo ella misma, pues lo transmite. Es que, además, no sé qué pasa, pero mucha gente nos dice, es que los de Kelos parecéis que estábamos todos cortados por el mismo patrón. Y en el fondo yo creo que tienen un poco de razón, que compartimos tanto nuestros valores, nuestro propósito, nuestra visión, que en el fondo está interiorizado. Y me pasa lo mismo que le pasaba a Luisa. O sea, yo creo que cualquiera de los empleados lo demuestra tanto en su comportamiento que casi que lo puedes identificar con nuestros valores. Nosotros tenemos luego programas concretos, programas de acción social muy concretos, programas con agricultores y son relaciones muy a largo plazo. Son programas que todos llevan al menos una década, con lo cual son relaciones tan estables, tan a largo plazo, tan basadas en nuestro propósito y en nuestros valores, que por sí solas lo emanan, tanto las personas como las acciones. Y es esa coherencia entre nosotros lo que somos, la compañía lo que es y lo que hacemos. Por tanto, el papel del líder es importante, pero es que yo creo que en una compañía quien llega a ser líder, quien llega a ocupar un puesto de liderazgo, es porque ya por sí está alineado con el propósito y los valores de la compañía. Luisa, y entonces, para ti, ¿crees que el papel de primer ejecutivo de la compañía debe ser un papel idóneo para transmitir este propósito, tanto externamente como internamente? Yo creo que vuelve un poco a lo mismo. Es que yo creo que en las organizaciones, por lo menos en la que yo trabajo, todos nos sentimos responsables de todo. O sea, de lo que tenemos encima de la mesa, de lo que hacemos, de lo que hay que hacer, de lo que hay que mover, etcétera. Por supuesto que tiene que ser un gran embajador, pero en mi caso tampoco siento que en este caso que sea tan clave el rol que juega. O sea, yo creo que en el caso de mi country manager, que es Petra, que es sueca, pues es verdad que ella encarna esos valores absolutamente. Entonces no le hace falta hablar. Pues un poco vuelvo a lo de antes, son los comportamientos. Entonces yo sé que esto, desde el punto de vista de comunicación, puedes decir, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pintamos nosotros? Pero yo creo que, mira, os voy a poner un ejemplo y voy a leer un poco, para mí, en qué es el rol clave de la comunicación en un propósito. Y lo voy a leer un poquito porque no es un ejemplo mío, es de Simon Sinek, que yo soy una seguidora absoluta, y él tiene uno de los últimos libros,
se llama la causa justa, y casi me gusta más como frase causa justa que propósito en este momento. Entonces, él lo primero que dice es cómo tiene que ser la causa justa, ¿no? Y te dice que tienes una causa que inspire, que es hacia afuera, o sea, no es yo, compañía, quiero, no, es queremos que el mundo, o que pase algo fuera de nosotros y que construye futuro, no es hoy quiero hacer tal, sino que pasa en el futuro. Y dice más cosas, dice, está a favor de algo, es abierta e inclusiva, o sea, no es, o sea, cualquiera se podría sentir reconocido, está orientada al servicio, o sea, no es yo quiero ser la mejor y entonces voy a hacer no sé qué, no, yo quiero estar al servicio de todas aquellas personas que necesiten lo que sea de mí, es resiliente y es idealista. Entonces, él hace una definición que está en el libro, es maravilloso, se llama El juego infinito. Pero dentro de eso, él te pone un ejemplo que para mí es lo que te da la clave de por qué la comunicación es crucial en el propósito, ¿no? Y él te dice, mira, Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces hay una guerra de independencia y entonces ahí lo que podrían haber dicho los que provocan el alzamiento es algo así como muerte a los ingleses, ¿no? Porque nos están oprimiendo. Y esto pues hubiese tenido un montón de adhesiones, sin ninguna duda, unas más violentas, otras más altruistas, pero en general, digamos que el nivel de inspiración es justito. O sea, es solo un deseo de salir de esta situación. Pero ellos se marcan un texto, y yo tengo que leer porque no tengo que leer trozos del texto, y entonces ya podemos reflexionar para mí sobre qué pinta la comunicación en todo esto. Tú podías haber dicho, matemos ingleses, o podías haber dicho que todos los hombres están dotados por el Creador de unos derechos inalienables que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea, aquí el nivel de motivación ya me parece radicalmente distinto el punto de partida. Pero hay un momento más adelante que dice que ya esto a mí me parece que es alucinante, que dice, y para apoyar esta declaración, los firmantes confiamos en la divina providencia y nos comprometemos mutuamente entre nosotros con nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado. Toma ya. Y eso solo es comunicación. O sea, para mí tiene que ver con qué quiero movilizar, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿es el CEO o no es el CEO? El rol de comunicación es vital para hablar un idioma que se comprenda, que inspire, que emocione, que llegue, que tenga sentido, porque es que ves unos propósitos por ahí que a mí no me llevarían ni a la vuelta de la esquina, no sé a vosotros. Entonces, para mí eso es lo que dices, o sea, lo que hace grandes los propósitos es, y lo que hace la comunicación ahí, y es donde tenemos nuestro poder, y yo creo que ahí es el poder, es el uso de las palabras, los ojos de fuera para adentro, que decía Amparo, conectar inmediatamente con los corazones y los cerebros de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que tenemos un rol crucial, y luego hay una cosa, ya podemos aterrizarlo en tácticas. A mí es que me gusta, o sea, en tácticas, en estrategias, en no sé qué, en lo que quieras. Pero para mí el primer momento donde veo que podemos jugar un rol o sea, inigualable es en inspirar de esa manera, ¿no? Y por eso digo, a mí me encanta la declaración, y que ese ejemplo de Simon Sinek, no es que yo soy tan genial que un día lo encontré, ¿sabes? No, lo he robado y os lo comparto porque a mí fue una de estas cosas que te pasan, que te abres los ojos y dices, wow, qué fácil es verlo a veces cuando alguien lo ha pensado. Y yo os lo invito a todos los comunicadores a esto. Yo pongo ahora mismo, nos están pidiendo el chat, pongo en el chat el libro y el autor, porque yo creo que nos lo tenemos que leer todos, que os va a encantar, y os va a emocionar para impulsar un propósito en aquellas organizaciones que no lo tengan. Y me he ido de tiempo, pero bueno. No, muchas gracias, Luisa. Efectivamente, te preguntan el nombre del libro y autor, ahora lo ponemos en el chat. Aprovecho también para decir que todas las preguntas que tengáis las podéis escribir, y ahora en pocos minutos empezaremos a transmitir las preguntas. No quería dejarme a María Luisa Melo por si quería ella comentar algo sobre el papel del primer ejecutivo, como no sé si puede ser un transmisor especial de ese propósito, o un inspirador, como decía también Luisa allí. Bueno, yo creo que mis compañeras lo han explicado estupendamente. Yo creo que el líder de una compañía, en el caso
de Huawei, que precisamente lleva 20 años en España. El CEO de Huawei en España transmite absolutamente estos valores, está directa y personalmente involucrado en la estrategia de reputación de la compañía a todos los niveles, con lo cual es un activo más que además lo tiene bien presente. Yo creo que también es importante cuando hablamos de líderes o de presidentes poner un poco el foco en nuestro país. Da la casualidad de que aquí estamos hablando como compañías, además de la consultora Evercom, evidentemente, pero tres multinacionales que tenemos un bagaje y un expertise aquí en nuestro país desde hace muchísimos años. Kellogg's y IKEA, por supuesto, también. Con lo cual, yo creo que está muy bien hablar de propósito, de liderazgo, pero las peculiaridades de cada uno de los países no son las mismas, incluso en vecinos bien cercanos europeos. Yo creo que el reto también está, no solamente el presidente o CEO de una compañía, sino también el director de comunicación y los departamentos y todos los empleados, que al final no somos más que embajadores de una marca y representamos a nuestra compañía en nuestro día a día, que tengamos muy presente lo que tiene sentido, no para, en este caso, Huawei, que también, sino para Huawei en nuestro país, porque es nuestro área de responsabilidad. Y además, en ese sentido, yo creo que ponerlo en valor y convertirse un poco en imagen de marca y en pionero en proyectos, como nos ha pasado a nosotros aquí en Huawei en España, que después hemos exportado desde aquí a otros países europeos e incluso a otros países fuera de España, en el que se han desarrollado proyectos que ideamos, desarrollamos y gestionamos aquí. Pues yo creo que es un valor añadido y es un motivo de orgullo, ¿no? Entonces yo quería incorporar aquí, ya han dicho mis compañeras la mayoría, y quiero decir, estoy completamente de acuerdo con ellas, pero el activo de la localización no es baladí, y más teniendo en cuenta tres multinacionales que estamos aquí compartiendo un poco el cómo hacer esto de la comunicación, porque si no, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, un propósito global, si no encaja en tu país, es difícil de vender. Interesante. Último tema que saco en la mesa y ya doy paso a las preguntas. Amparo Lobato antes lo mencionaba. ¿Es el propósito hoy una palanca clave para atraer talento a la organización, sobre todo talento joven? Amparo Lobato, ¿cómo lo ves? Cada vez más. Cada vez más las generaciones más jóvenes, los que le llaman los millennials, yo ya no lo soy, me siento fuera de la generación millennial, pero los millennials lo que nos dicen en todos los análisis que hacemos es que priorizan y además a mayor talento, más exigentes son, necesitan estar en compañías que tengan propósito, en las que ellos, y además propósitos alineados con sus propios propósitos, en los que ellos se sientan realizados, en los que ellos se sientan bien tratados, queridos, pero que además sientan que ofreciendo su trabajo, ofreciendo su tiempo a esas compañías, lo están ofreciendo también a la sociedad. Cada vez las nuevas generaciones son más conscientes de todo ello. Yo creo que esto es extraordinariamente positivo como individuos y como sociedad, y creo que hay una verdadera revolución en la forma de adquirir talento, con lo cual, por supuesto, comunicar el propósito de la compañía es un valor añadido a la hora de atraer talento. María Luisa Mailo, no sé si quieres añadir algo sobre este tema de atracción. Bueno, a mí me parece que uno de los resultados más bonitos de nuestra labor es precisamente atraer talento precisamente a nuestras compañías. Creo que el tipo de jóvenes que se están incorporando hoy en día al mercado laboral son muy exigentes, conocen muy bien o intentan informarse muy bien de las oportunidades que tienen. Esa exigencia también se traduce en que las compañías también tienen que ser más exigentes. Hay una gran competitividad, hay unos factores como la globalización, como la digitalización,
como la multiplataforma, que son activos que hay que tener muy presente tanto para los nuevos jóvenes que se incorporan a las compañías, pero también para nosotros como compañías. Pero fundamentalmente yo creo que hay algo que tenemos que tener presente y es desafortunadamente la carencia de perfiles, sobre todo en segmentos y en industrias como es en la que opera Huawei, que es el sector de las telecomunicaciones. Hay una serie de skills que realmente tenemos que centrarnos en estimular, no solamente para todos, para jóvenes, para chicos y chicas, porque permitidme que aproveche la oportunidad para decir que tenemos por delante un escenario absolutamente nuevo, competitivo, digital en cualquiera de los sectores de los que estamos aquí, y necesitamos que los chicos y las chicas jóvenes de ahora tengan muy presente y se formen en skills que algunas son relativas a formación, vamos a decir, tradicional, pero también hay muchas soft skills que nuestro país lleva muchísimos años sin estar acostumbrado a formar. Por ejemplo, diálogos, como por ejemplo discusiones, como por ejemplo debates, por supuesto, la capacidad para convencer a otros de ideas con las que ni tan siquiera tú mismo aceptarías, pero te lo ponen como reto. Por supuesto, no hablemos de idiomas, es decir, toda esa capacidad dialéctica cada vez es más importante, y la capacidad de interconexión entre diferentes países es muy importante el networking. Entonces, todas esas soft skills, de verdad, cada vez las tenemos que tener más presente porque son activos muy importantes que están demandando el mercado y que debemos de contar. Algunas ya hay muchos jóvenes que las tienen y que las practican, pero otros no, y realmente en 10 años el actual mercado laboral, incluso en menos, va a cambiar sustancialmente, así que hay que ponerse las pilas con esto. Interesante el llamamiento de María Luisa Melo. ¿Qué opinas de ello, Luisa Ayú? Creo que es un debate interesante. Bueno, es que sin ninguna duda, primero sí, el tener un propósito y una forma de funcionar como compañía es definitivo para el talento joven, el talento no joven en general para los tiempos actuales. La gente quiere ver esa siguiente aportación. O sea, yo además de mis horas de trabajo aquí, ¿qué estoy construyendo, no? Y eso sin ninguna duda. Y dos, conectado con lo que decía María Luisa, a mí me encanta, vuelvo a referirme al motor, pero es verdad que eso se nota muchísimo, el tipo de liderazgo, y por liderazgo no me refiero solo al responsable de equipo, la forma de autoliderarte, ¿no? y de conocerte y de trabajar está sufriendo un cambio radical. Por supuesto hay muchas compañías que seguirán con modelos más jerárquicos, más estructurados, donde el jefe sigue siendo un señor que manda, o señora, me da igual, no es un tema de género, pero el perfil de liderazgo ha cambiado radicalmente y ahora está lo que se llama el líder al servicio, ¿no? Y tu responsabilidad como responsable de equipos, por lo menos lo que yo llevo es acompañar el crecimiento a las personas de mi equipo. O sea, esto ya no va a demandar, es lograr que salgan su conocimiento, lograr que crezcan con sus fortalezas, lograr que mitiguen sus debilidades, acompañarles en sus siguientes pasos. O sea, hay una cosa muy interesante que es, las conversaciones. O sea, tienes que saber escuchar. Lo de yo hablo y me escuchan, y en comunicación eso lo sabemos de sobra. Si no escuchas bien, si no eres capaz de leer bien entre lo que está pasando, no vas a responder adecuadamente. Luego hay un tema más esto, porque si Dios nos dio 2 oídos y una boca, por algo debe ser que igual es más importante escuchar que hablar. Pero en el caso de las compañías y de las soft skills que está diciendo María Luisa, es muy relevante. Yo no sé cuántas formaciones llevo ya en habilidades de coach. No sé cuántas llevo ya en la parte de mentorizar. Y el nivel de conversación que tengo con mi equipo, a veces la gente sorprende. Mi primera conversación es: ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Es mi puesto? ¿No es mi puesto? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te interesa? ¿Sigues aquí? ¿Cuál es tu crecimiento? Para mí es otra película. Y entonces es verdad que es una película que, está conectada con valores, está conectada con... Es verdad que las multinacionales, en los temas de cultura corporativa, tenemos unas grandes ventajas, que tenemos unos tamaños tan impresionantes, que la movilidad de personas, el desarrollo, el crecimiento, la rapidez de la organización para poder recolocar a personas en puestos con todo lo que está pasando, hace falta una serie de cosas que en empresas más pequeñas no hace falta, ¿no? En cualquier caso. Pero es verdad que sí, que las soft skills se han convertido en muy interesantes en cómo creas las redes, cómo eres capaz de movilizar.
no se moviliza con silbato, no se moviliza convenciendo, se moviliza buscando adhesiones. Yo creo que es súper interesante lo que estás contando, María Luisa. Me contaron un día, ¿cómo conseguirías que unos ingenieros te hiciesen caso con no sé qué? Y dije, bueno, es que si yo como comunicación voy a mandarles que escriban en lenguaje claro, era una conversación sobre lenguaje claro, que escriban en lenguaje claro no sé qué, es que me van a mirar con cara de ¿qué me cuentas? Otra cosa distinta si yo quedo con los ingenieros, me siento un rato con ellos, veo no sé qué y trabajo con ellos cómo sería llevar a un lenguaje claro lo que ellos están haciendo, ¿no? Es como les involucro en un proyecto que para mí es importante y para la marca es muy importante. Pues que digo ingenieros porque es el caso que me pusieron. En mi caso pues sería, no sé, serían pues probablemente los de logística, ¿no? ¿Cómo consigo que la gente de logística que tiene un lenguaje imposible me acompañe? Bueno, pues ahí tienes que sacar todas tus habilidades de soft skills, porque el puro conocimiento de comunicación no les va a convencer de que las palabras que utilizan no son las convenientes para comunicarse, ¿no? Incluso con el resto de la organización. Entonces yo me encanta, yo creo que es un tema muy distinto, no sé si es propósito o no, pero sí que es cultura corporativa, porque es verdad, es que, mira, es una cosa muy importante, por edad, que yo creo que estamos un poco en la quinta los que estamos aquí, por edad, yo tengo 1000 personas, 100.000, 25.000, no sé, millones de personas que saben mucho más que yo, técnicamente de muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, yo en mi equipo tengo gente que sabe muchísimo más que yo de redes sociales, muchísimo más que yo de interna, mucho más que yo de asuntos públicos y muchísimo más que yo de PR, de aquí a Roma, ¿no? Este es el director de orquesta. Entonces, ¿cómo logras que todo lo que saben, el conocimiento que tienen, las ganas que tienen de crecer, de mejorar, de hacerlo más bien, eso sale? Creas el entorno para que eso brille, y brille su trabajo y brille la compañía, y tú tomarás el rol que tengas que tomar. Entonces, es verdad que eso va más conectado con otras habilidades. En el caso de los responsables, yo creo, lo decía María Luisa, y me encanta el tema porque es muy apasionante. Todo cambia tan rápido y es tan difícil que es muy difícil que todos tengamos el nivel de conocimiento exigido en todas las áreas. Es que es muy complicado. Entonces, bueno, tienes que lograr, y luego hay personas que crezcan de otro lado, que se acompañen. Entonces, bueno, los soft skills, me encanta el tema. Es estupendo. Gracias por traerlo porque es muy apasionante. Nos da para hacer otro webinar sobre ese asunto que efectivamente es clave en estos momentos. Gabriel, no sé si quieres tú ampliar un poco esta parte de atracción de talento o damos paso a las preguntas. Súper breve, porque efectivamente creo que la gente, veo que hay preguntas, creo que sí, que el talento lo valora. No creo que el nuevo talento, el talento más joven, lo que quiere es tener un trabajo, desarrollarse, que el trabajo les aporte, ganar un sueldo, claro. Y como tal, no sé yo si andan indagando en el propósito, a ver cuál es, si lo encuentro o no lo encuentro en la web. Creo que hay una pregunta que lo formulaba, porque no se ve el propósito mucho en la web, pero creo que sí que el talento tiene que ver que la empresa en la que trabaja contribuye con algo, más allá de vender productos o servicios, que está jugando un papel ahí fuera bueno, para gente, para las personas, para... mejor no tiene en la cabeza ni siquiera el concepto de propósito, pero que yo aquí trabajando, además de ganar un sueldo y además de desarrollarme profesionalmente, veo que mi empresa hace cosas buenas ahí fuera, que por lo menos el mundo o lo más cercano a mi empresa está haciendo algo útil, ¿no? Y eso lo valora mucho. Y me lo decía un headhunter organizando una jornada en Barcelona hace unos meses, que así es. O sea, que mucho talento quiere ver también que esa empresa a la que va a trabajar, ¿qué aporta ahí fuera? Muy bien, pues llevamos justo 50 minutos, dejamos los últimos 10 minutos para las preguntas que han llegado. Voy a empezar por orden de llegada a esas preguntas. Javier García pregunta: hemos visto muchas campañas durante la pandemia con tinte social. ¿Cómo valoráis estas campañas? ¿Creéis que ha habido cierto oportunismo en alguna de ellas? Bueno, pregunta un poco difícil porque es hablar a lo mejor de la competencia, pero no sé si alguien se atreve a responder. Yo me atrevo. A ver, yo creo que las campañas en general han sido muy positivas porque por una parte nos han hecho ser conscientes de la situación, estar unidos, y han destacado valores que como sociedad tenemos. Y por otra parte, muchas de las campañas que ha habido, y yo me uno, nosotros hemos hecho campaña vinculada con la situación, era un poco, más que nada, cómo nos hemos adaptado
a la situación y cómo queremos seguir adaptándonos y cómo necesitamos de la ayuda social para seguir adaptándonos. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa desde hace muchos años en el que damos desayunos en colegios a niños en riesgo de exclusión social. Lo primero que pasó cuando el confinamiento es que se suspendieron las clases, con lo cual todos esos más de 1000 desayunos que estábamos dando a diario en 12 colegios de toda España se quedaron parados de un día para otro. Pero esos niños seguían necesitando desayunar porque en sus casas, precisamente esas familias son las que más estaban sufriendo los efectos sociales, ya no solo sanitarios, también sociales de la pandemia. Con lo cual nos reinventamos para que en lugar de darle el desayuno a los colegios, a través de la ayuda de Carrefour, distribuir carros de la compra quincenales que hemos estado ofreciendo a más de 500 familias hasta que ha vuelto a empezar el colegio en septiembre. Con lo cual, luego también dimos apoyo a becas Educo, que la ONG Educo hacía campamentos de verano para todos estos niños que durante el confinamiento habían perdido toda su red social. Sobre todo niños que tienen muy pocas posibilidades de encontrar alternativas. Entonces, bueno, pues por ejemplo la campaña que hicimos con Educo era, pues nosotros aportamos esto, queremos hacerte consciente de la realidad social que nos ha traído esta crisis sanitaria, ayúdanos a ello, si quieres, si puedes, porque tampoco hay muchas familias que puedan. Entonces yo creo que en general han sido campañas muy positivas. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo de ninguna campaña que yo criticaría, pero en cambio sí se me ocurren numerosos ejemplos de campañas que me han emocionado, que me han hecho sentir cuando estaba aquí encerrada en mi casa que no estaba sola, y que además me han tocado el corazón en el sentido, pues los que dentro de estar pasando una situación difícil estamos bien, tenemos que tirar de los que están menos bien. Con lo cual para mí esas campañas son, ahora mismo no recuerdo ninguna negativa, todas ellas para mí han sido positivas. Qué bueno, qué bien. No sé si queréis alguien aportar algo más de lo que ha dicho Amparo, uniros esa positividad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Amparo. Yo creo que ha sido delicioso sentirte acompañado y ha sido una declaración de las compañías, decir estamos aquí acompañándote y tocándote el corazón con un vídeo bonito y estamos aquí haciendo lo que haga falta. Yo creo que ha sido, bueno, o sea, por supuesto, no sé, tampoco se me ocurre a mí que no ha podido hacer de una manera interesada. Yo solo sé que todas las compañías todo muy personalmente y como compañías nos hemos entregado en todo lo que podíamos. Kellogg's lo ha hecho con la parte que le tocan. Nosotros hemos hecho con material sanitario, o sea, nosotros decíamos nuestros percheros en los hospitales sujetando goteros, ¿no? O sea, ha sido un movimiento, esto tiene unas cosas horribles, pero ha tenido cosas muy bonitas. Yo creo que, ¿no? Que aunque los periodistas tenemos que ser cínicos, yo hago el regalo de la gratitud. Yo creo que ha sido muy bonito. Yo no veo campaña, todos me han emocionado, todos me han acompañado. Yo creo que ha sido una forma de decir estamos aquí contigo y estamos aquí con vosotros porque todos lo estamos pasando mal. Esto uno es peor que otro, pero entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con Amparo, máximo optimismo y a mí me han encantado. Muy bien. Hay mucha sinceridad. Habrá casos, como todo, de cierto oportunismo, pero en general, por lo menos desde nuestro prisma con los clientes y los que han puesto en marcha iniciativas, yo creo la palabra sinceridad. Se han creído y mucho que tocaba actuar y que toca actuar ahora y siempre, ¿no? Pero la palabra es la sinceridad, ¿eh? Yo creo que sí, que ha ido muy en serio esto. También os digo una cosa, bajo las circunstancias en las que estábamos, como no tuvieras ya algo construido para ayudar, era muy difícil empezar de cero. En realidad yo creo que nos hemos dedicado todos a eso que ya estábamos haciendo porque queríamos hacer, porque creemos en ello. ¿Cómo lo podemos hacer bajo estas circunstancias y hacerlo más grande porque hay mayor necesidad? Creo que si alguien se le puede acusar de oportunismo es porque a lo mejor no estaba haciendo nada antes. De todas formas, yo siempre confío en la buena intención. Estoy convencida de que quien se dedica a hacer algo y se tiene que reinventar a veces todo para hacer algo, yo confío en la buena intención. Yo creo que en general han sido todas positivas.
más allá de alguna aproximación que de hecho nos preguntaban de carácter oportunista, yo lo valoro desde el punto de vista absolutamente positivo y estoy de acuerdo en que si no forma parte un poco del know-how y de las acciones habituales que se suelen hacer desde el ámbito de responsabilidad social corporativa o ámbito social, que de hecho en el caso de Huawei también se llevan desde este departamento, pues es que es difícil encajarlo. Así que yo creo que en positivo, valorar muy positivamente las cosas que se han hecho, pero sobre todo desde un prisma de futuro y pensando en las siguientes, porque bueno, la situación es la que es y todavía nos queda arrimar mucho el hombro. Hay otra pregunta de Villar. Si el propósito es tan importante, ¿por qué lo esconden tanto las compañías? Por ejemplo, en las webs corporativas cuesta encontrarlo. Bueno, no sé si estáis de acuerdo en que es... Bueno, yo me lanzo a responder. Yo creo que hay de todo. Hay webs o hay plataformas en las que es más fácil de encontrar y otras no. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos de reflexión, de entender cómo trasladarlo de la mejor manera posible y no solamente a través de las webs. Yo creo que cada vez, hablaba antes de la multiplataforma, hay más canales para trasladar el mensaje, el propósito, la estrategia y pongo en valor aquí las redes sociales como un activo fundamental también para trasladarlo, ¿no? y para compartir eso. Entonces, bueno, pues tendremos todos que valorarlo y que hacer el ejercicio de reflexionar de cómo contar las cosas mejor, porque tan importante es hacerlo como contarlo. Creo que es un concepto, entre comillas, relativamente joven, relativamente, no nuevo, pero relativamente joven, y quizá todavía, entre que hay muchas compañías que no tienen definido un propósito, no es malo, pero no se han planteado todavía definir eso, o las que sí, pues al ser joven, creo que igual que es más fácil poder encontrar en una web de una compañía una misión, visión y valores, esto que es un paso más, bueno, pues yo creo que entre esa juventud del concepto y de que creo que tampoco el propósito es algo lo que hay que poner tanto en el front y alardear, sino que es algo, bueno, que hay que mostrar cuando toca y declinarlo cuando toca, pero que es un ejercicio de sinceridad, pues bueno, puede tener esas explicaciones, ¿no? Pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta, que ya justo acabamos de cumplir el tiempo, pero creo que merece la pena hacerlas porque son interesantes. Esta además, como sois 3 multinacionales, y aunque habéis hablado un poco de ello antes, pero os hago la pregunta de Aurora. ¿Qué hay que hacer con el propósito para que tenga sentido en cada realidad local? ¿Cómo se abordan las diferencias culturales y las situaciones de país para que encaje? ¿Hasta qué punto se puede o debe forzar eso? Me salto yo a una parte corta, como nosotros sabemos mucho de lo que pasa en vuestras casas, como os podréis imaginar, y lamento deciros que en el mundo somos bastante parecidos en muchas cosas. O sea, unos comen con palillos, otros con cubiertos, pero en lo que tiene que ver con los anhelos y con los sueños y las frustraciones, los seres humanos somos bastante parecidos. Entonces, nosotros desde el hogar y desde un conocimiento profundo de la vida en el hogar, te digo que no hay tantas diferencias. Y las diferencias que hay son, pues lo digo que me has preguntado, nosotros sí que luego hay diferencias culturales de otro tipo. O sea, no puedes comparar el mercado laboral, por decir una cosa, sueco con el español. No. Con lo cual, hay programas y hay acciones que se hacen de otra manera, pero no invalidan en absoluto el propósito. Si nosotros queremos crear un mejor día a día para la mayoría de las personas en España tiene unos requisitos y la mayoría de las personas en Suecia tiene otros. Pero a la hora de la vida en el hogar, por ejemplo, ahora en lo que es el puro negocio no hay tanta diferencia, hay matices. Te digo, o sea, que nuestros productos son los mismos en el mundo, salvo los palillos en China, el cuchillo jamonero en España, la paellera y no cambia tanto de país a país. Y sin embargo, y los hogares no cambian tanto, y nosotros no cambiamos tanto. Todos tenemos los mismos problemas con los enchufes y los cables. O sea, por ejemplo. Bueno, en nuestro caso sí que cambia sustancialmente. En las infraestructuras de redes de telecomunicaciones en nuestro país, y además he de decir que podemos sacar pecho porque es de los que está más avanzado del mundo. En concreto en fibra óptica somos el tercero del mundo y el primero de Europa, pero es que además la tecnología 5G, la implantación, el potencial despliegue, en fin, el mercado, el sector, la industria de telecomunicaciones sí que tiene ciertas diferencias entre diferentes países. En el caso de Huawei nosotros lo tuvimos muy claro, el montar el propósito o el objetivo de la responsabilidad social corporativa hace 9 años
se basó en un ejercicio muy profundo de análisis y de reflexión, no solamente de la situación social, educativa y económica, sino sobre todo de, en ese escenario, qué podíamos aportar nosotros. Es decir, no tanto analizar la situación, que también es fundamental, sino qué podemos aportar. Y ahí se arma todo el paraguas del creando oportunidades a través de la educación, con becas, con formación, con cátedras, con incorporación a la compañía, en fin. Yo creo que sí que es importante hacer un análisis local, porque depende de cada sector, hay ciertas peculiaridades, ¿no? Lo digo por hacerlo así muy cortito. En nuestro caso también tenemos peculiaridades locales. Obviamente todos nos alimentamos, todos desayunamos, todos a lo largo del día pues tomamos un aperitivo, una barrita, pero lo hacemos de diferente manera. Tenemos diferentes gustos y también diferentes necesidades nutricionales. Y nosotros adaptamos de alguna manera la receta de los propios productos y también el formato a las necesidades locales. Y luego, en cuanto ya la labor social es totalmente adaptada a la forma social. Sí que es verdad que nuestra causa social es la lucha contra el hambre y, por desgracia, hambre hay en todo el mundo. Puede haber más o puede haber menos, pero también en España hay hambre. Por desgracia, mucha, más de la que a cualquiera nos gustaría. Con lo cual es sencillamente, pues a veces un programa desarrollado en Reino Unido, como nosotros teníamos el programa de desayunos, no es igual porque el apoyo de la comunidad, las estructuras sociales de las ONGs es diferente en Reino Unido de aquí, incluso el desayuno es diferente en Reino Unido de aquí, porque allí comen bacon y huevos y aquí nos da por otras cosas. Entonces, pero yo creo que adaptando la esencia permanece y lo adaptas a la cultura. Estoy de acuerdo con las dos, o sea, no somos tan diferentes, un hogar es un hogar, un desayuno es un desayuno, pero sí es verdad que luego hay adaptaciones locales y todo es intención. Vale, pues gracias. Si os parece, hago ya la última pregunta, que estamos un poco fuera de tiempo. Me encantan, Isa, me encantan los ejemplos inspiradores que habéis dado, pero esto de color de rosa, ¿qué obstáculos os habéis encontrado en vuestro trabajo? Por terminar un poco con algo un poco más complicado. ¿Os atrevéis? Pues yo me atrevo. A ver, yo hay veces que aquí ha salido alguno de los obstáculos, que la gente no se acaba de creer la buena intención de las cosas, que hay veces como que nos tenemos que defender de nosotros mismos cuando queremos comunicar algo. Afortunadamente los medios en España o los propios consumidores en España quizás no somos tan críticos, pero también es verdad que hay países en los que parece que están esperando a que hagas algo para cuestionarlo y hay veces que a mí no me llega la imaginación para pensar en que alguien pueda haber mala intención en algo que haces con las mejores de las intenciones del mundo. Para mí esa es quizás lo que hay veces que a mí más me cuesta entender de mi trabajo del día a día. Cómo anticiparme a esos posibles diferentes puntos de vista. Ya, ni siquiera quiero decir que sean críticas, son diferentes puntos de vista. Pero por otra parte, como consumidora, que también lo soy, creo que el consumidor tiene el derecho, la obligación y el deber de ser exigente, porque cuantos más nos exijan, más alcanzaremos a dar. Pero es un reto, para mí es la dificultad. ¿Algo más queréis añadir? Bueno, yo solo iba a comentar que yo creo que, fíjate, que a veces como las compañías, como las personas, cometes errores y hay veces que no haces cosas bien, entonces cuando cometes algún error estás siendo desleal a tus propios, no sé, principios fundacionales o tu forma de funcionar. Entonces es verdad que ahí, cuando se crean esos problemas que suelen ser temas reputacionales o errores que cometes, ahí se crea una cosa que no es más es complejo, pues como todo lo que tienes que gestionar. Pero es verdad que ahí es donde se rompe un poco más cuando tú te consideras una empresa con propósito y no eres capaz de, o tienes algún error o con clientes o hay algún fallo en tu vida, pues es verdad que ahí hay un momento que se rompe un poco la cadena y entonces eso se tensa y es incómodo. Pero yo estoy pensando también que en otro trabajo anterior, la gran dificultad que yo encontré a la hora de poner encima de la mesa un propósito, una visión y poder trabajar
es cuando quieres meterlo en el sistema de los abogados, de los consejos, de no sé qué, cuando empiezas a meterlo en el rulo muy formal, teniendo que ser un trabajo colaborativo, que es como tiene que hacerse, co-creando, colaborando. Cuando eso al final son los abogados, por ejemplo, los que te ponen pues es que entonces dicen, es que te empiezan a meter las palabras, te empiezan a cambiar, te empiezan no sé qué, y entonces tu frase que era bonita, inspiradora, empieza a tener unos matices legales complejos. Entonces es como poder hacer algo un poco en el sistema, pero fuera del sistema, ¿no? Que sea suficientemente inspirador y atractivo y cumplir con todo lo que sea necesario que cumpla la compañía. Entonces yo eso sí que recuerdo que era muy difícil porque decían, porque querían que estuviese como si fuese un compromiso legal, ¿no? Esto no es un contrato, pero no es un contrato, ¿no? Y bueno, ahí había unos temas como más de procesos que los procesos creo que en las compañías son complicados y para mí un proceso puede cargarse todo un tema de propósitos si el proceso es muy rígido o está muy dirigido por la parte financiera o por la parte legal o por otras partes que no son quizá el negocio y la comunicación, por decir una dificultad que sí la veo. Pues mira, yo voy a decir 3 dificultades en general que creo que se pueden dar. Una es, como decía Luisa, el tema de los procedimientos y toda la burocracia interna de multinacionales grandes o incluso también de medianas empresas, no solamente. Creo que también hay obstáculos en las estrategias de comunicación cuando se plantean la asignación de recursos y la asignación de presupuestos. No podemos esperar a hacer estrategias de comunicación y ejecutarlas si no se asignan oportunamente recursos humanos y recursos económicos para que esa ejecución que tenga éxito. Y luego creo que también el tercer obstáculo que plantearía es que en ocasiones, ya sea grandes o pequeñas empresas, hay determinados frameworks o determinados marcos de trabajo que no siempre permiten la localización. No es el caso, afortunadamente, de Huawei. De hecho, he puesto ejemplos concretos de cómo desde aquí hemos exportado incluso fuera proyectos pioneros, pero bueno, no es lo habitual, y en mi carrera profesional yo sí me he encontrado con algunas situaciones en las que pues está muy fijo, ¿no? No hay flexibilidad en la localización de estrategias y de acciones, y eso es un inconveniente, es un obstáculo, porque al final no encaja el propósito, no encaja en el país la agenda, y al final eso lo percibe la audiencia, lo percibe el público. Entonces, pues 3 ejemplos de obstáculos como cualquier otro, pero que al final pueden tener efecto y pueden influir, claro. Gabriel, ¿quieres cerrar con algo o damos paso ya al tiempo? Creo que sí, poco que añadir a lo que ha dicho el resto de mis compañeras. Creo que cualquier empresa puede tener sus crisis, sus momentos, sus impactos reputacionales, personas que no representan el propósito, actuaciones que no representan el propósito. Puede ocurrir. Pero con o sin propósito, es que al final lo importante es, sobre todo, creerte un propósito. Yo creo que el propósito no debe ser exclusivamente un instrumento para mostrarlo hacia afuera y decir lo buenos que somos. Es que creo que es que forma parte de la esencia de la empresa, con lo cual ya solo por la cohesión interna y el rumbo que da, ya está. Entonces, habrá momentos buenos en el camino y malos, pero si el propósito está bien asimilado, es sincero, es asumido, pues hay que caminar, y cualquier empresa va a tener altibajos, baches, imprevistos. Hay que ser coherentes y seguir y bueno, pues ser muy coherente con lo que eres, ¿no? Pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Hemos hablado de propósito corporativo. Hemos dicho que no debe ser una moda, que es trascendental en la compañía, que debe ser también transversal dentro de la organización, aunque la comunicación en ella es crucial. También se ha dicho que calar dentro de la compañía es importante para que se entienda fuera, y que es una palanca de atracción de talento muy relevante hoy en día. Muchas gracias a los ponentes por haber estado aquí y ser tan didácticos. Gracias María Luisa Melo, gracias Luisa Aggi, gracias Amparo Lobato, y gracias Gabriel también por acogernos en este webinar, y por supuesto gracias a todos los asistentes, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Estupendo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.